La violencia es el resultado de una relación de desigualdad, de una estructura de desigualdad. Porque una persona externa a mí se sintió con el derecho a agredirme de esa manera. La violencia de género contra las mujeres es un tema de emergencia nacional. La violencia digital es un conjunto de agresiones que se perpetran a través de los medios digitales, como son las redes sociales, el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería móvil y un elemento muy importante para poderla caracterizar es que no está desvinculada de lo que ocurre fuera del mundo en línea o fuera del mundo digital, porque hay un elemento muy importante que debemos considerar y es reconocer que las tecnologías no cambian las relaciones sociales de desigualdad, sino que se crean y se utilizan dentro del marco de unas relaciones de desigualdad. Y entonces, lo que hacemos con las tecnologías digitales como el celular, como esta conversación que tú y yo estamos teniendo, es convertirlas en un soporte más de nuestras comunicaciones. Reivindicamos pues que lo digital no deja de ser real, no deja de ser una construcción social, es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o su imagen propia, así como aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos encontrado lamentablemente que en este periodo de confinamiento nos hemos topado con formas particulares en las que podríamos encontrar expresiones de violencia digital de género, por ejemplo, en Zoom. ¿Y cómo en Zoom, Javier? Bueno, pues hemos visto que pues hay ciertas personas que entran a las salas de Zoom, toman el control de las sesiones, proyectan en pantalla pornografía o toman el control, insisto, de la sesión y empiezan a rayar la pantalla, dibujan penes y colocan palabras oeses en la pantalla. Bueno, eso también se considera desde nuestra política institucional como un ejercicio de violencia digital de género. ¿Por qué? Porque, repito, es cualquier acto realizado mediante el uso de medios tecnológicos que, basado en razones de género, atenten contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada de las personas. Pero de pronto, cuando cada uno nos manifiesta ya situaciones muy particulares que pueden caber en cada cajón, ya es donde nos comienza a hacer sentido y pues nos empezamos a dar cuenta de que aquello que hemos normalizado, naturalizado o que hemos dado por hecho que es parte de nuestra cultura institucional, de nuestra cultura áulica, de cómo es nuestro profesor, nuestra profesora, no tiene que ser así, que eso que me incomoda tiene un nombre, se llama violencia, violencia de género. Y sobre todo, recordarles que al menos en nuestro país esto es un delito, la discriminación es un delito, la violencia digital, como lo acabábamos de mencionar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en sus reformas también al Código Penal, lo podemos encontrar como un delito, y el acoso y el hostigamiento sexual también son delitos. Entonces, ha sido un eje fundamental de toda la política de cero tolerancia a la violencia que se ha impulsado desde la unidad de género, reconocer al consentimiento como un eje fundamental en la prevención de la violencia de género, reconociendo al consentimiento como esta libre determinación que tenemos las personas para decidir sobre nuestra vida íntima, sobre nuestra vida afectiva y sobre nuestra sexualidad y corporalidad. Y echar a la basura esta cultura de la conquista, esta cultura del esfuerzo que tanto se ha construido a partir de pilares pues, de una sociedad machista en las cuales pues, la libre decisión de las mujeres sobre lo que desean para sus cuerpos, para sus vidas afectivas,
ha pasado de largo por esta insistencia de los varones en querer obtener un sí. No es no. Esta idea de no es no para comprender la cabalidad con todo lo que implica ha sido un eje fuerte de estos ejercicios con el estudiantado. La vivencia de la sexualidad hoy en día, pues también ha hecho de las tecnologías digitales uno de sus soportes y uno de sus canales expresivos, ¿no? El problema es cuando no hay un consentimiento, cuando no hay un vínculo, cuando no hay esta, eh, esta solicitud de intercambio sexual, y entonces eso se convierte en un acoso. Cuando tú no tienes un vínculo con alguien y te empieza a mandar mensajes de contenido sexual a tu celular, está acosándote sexualmente. Y si esta persona tiene una jerarquía contigo porque es tu superior en el trabajo o en la escuela, etcétera, está cometiendo un hostigamiento sexual. Entonces, es una pesadilla, ¿no? Porque todo el entorno, el círculo y el entorno social de la persona se comienza a ver afectado. Cuando realizamos toda una denuncia masiva a través de una actividad que se llama Los Tendederos, existieron demasiadas denuncias a profesores, a estudiantes administrativos, a sindicatos, y en este marco, pues yo empecé a ser agredida. La primera agresión que tuve fue una física que dañaron patrimonio de mi familia, y luego una digital que me costó mucho reconocerla como violencia digital, porque en aquel momento fue en el principio de la pandemia, pues todavía aquí no llegaba tanto el tema de una violencia digital. Entonces me mandaron mensajes a través de redes sociales, de la plataforma Facebook, en mensajes en las cuales me daban insultos muy intensos. Me decían, tienes 12 horas o tanto tiempo para que tus compañeras dejen de denunciar, si no te vamos a agredir de tal forma. Y fue cuando me empecé a involucrar en los temas de estudios de género, y bueno, qué se origina la violencia, cuáles son sus detonantes, qué se ha trabajado sobre su prevención. Todo lo que recogí en esta investigación, en estas preguntas, lo concreté en un proyecto junto con amigas que se llama WADI Sin Acoso. Empezamos a teorizar mucho sobre la discriminación y la violencia sexual, particularmente del acoso, pero finalmente terminamos por ver muchísimas otras violencias. Y eso causó una revolución, sí, a nivel educativo en la península de Yucatán. Y afortunadamente muchas compañeras se sintieron en esa libertad y confianza de poder denunciar, de poder alzar la voz, de poder sentirse libres, yo creo, el decir estoy sufriendo, y sobre todo el percatarse que no solo tú lo estás padeciendo, sino que tu amiga, tu compañera, la del salón de al lado, todas lo estamos sufriendo en silencio, y que lo complejo de la violencia es eso, que nos hace sentir como si solo nosotros lo estuviéramos pasando, de algo duro que pasamos, en convertirlo en fortaleza para posteriormente empezar a colectivizar y apoyar a demás compañeras. Y luego, cuando van escuchando que va sacando casos y que estos casos llegan a cierta justicia, pues más compañeras deciden alzar la voz, deciden hablar, y ya vamos creando una comunidad, ¿no? Porque para afrontar la violencia necesitamos sentirnos en grupo, ¿no? En compañía. Y eso es lo que WADI Sin Acoso ha sido, tu grupo de amigas que va a estar contigo en todo tu proceso. El problema con la violencia digital es que, pues, se abre un perfil, te amenazan, luego se cierra el perfil, y es muy difícil el poder detectarlo, ¿no? Existe la legislación, pero no existen las herramientas. Hay estados en los cuales está sancionada la ley, la violencia digital, pero no cuentan con una policía cibernética, que es la primera herramienta que se debe de contar. Y antes de hacer una denuncia pública, siempre recomendamos que haya una denuncia legal previa, aunque no proceda, ya queda registrado. Y entonces, para que nosotros podamos proponer una iniciativa de ley o la mejora en un protocolo, tenemos que tener un registro o evidencias de que no está resultando y que tiene que haber un cambio. Entonces, ahora lo que nos estamos enfrentando es que sí necesitamos esas evidencias. Afortunadamente tenemos algunas para poder proceder, pero muchas veces cuando no hay este registro previo, no podemos avanzar. Y eso es algo que a veces desconocemos. A eso me refiero, de que a veces las voluntades no nos alcanzan, porque sí tenemos que involucrarnos en estudiarlo desde una manera antropológica, histórica, psicológica, pero también legal. Tenemos también que informarnos el por qué tenemos que denunciar,
Y lo que pasa que sí, los procesos de denuncia son muy cansados, a veces no los conocemos y muchas veces como no conocemos estos procesos, por eso no lo hacemos. Parte de Güey Sin Acoso es, esto es lo que tenemos que hacer y vamos a ir paso a paso, pero finalmente sí es emitir esa denuncia, ¿no? Y también eso sirve, nos funciona como para proteger a las víctimas, sobre todo cuando hacemos pública una denuncia. No es lo mismo decir, está denunciando a tal compañero profesor y ahí quedó, el respaldo que sienten o que tienen más bien cuando dicen, cuando la nota finalmente dice, cabe resaltar que en la agredida ella puso una denuncia ante la fiscalía, ¿no? Eso igual nos ha funcionado mucho para que no la revictimicen. Y finalmente también nos sirve para exigir justicia, para decir, ya hicimos lo que nos pediste, necesitamos la justicia, ¿qué está pasando? Te entregamos evidencias, pruebas, y allí ya fuimos 10 veces a la fiscalía y no nos has dado nada. Pero sí, necesitamos tener ese registro de que fuiste a hacer tu denuncia. A veces no queremos llegar a eso por muchas situaciones, pero lo más recomendable es el no saltarnos este paso. O sea, en nuestro proceso de denuncia, pues cada quien tiene el propio, ¿no? A veces nos va a tardar 6 meses, a veces a la semana, dependiendo, pero lo importante es que sí lo hagamos. Así como durante mucho tiempo, en términos de, voy a hacer una analogía muy mala, seguramente, pero es lo que se me viene ahorita a la mente. Así como en algún tiempo hicimos mucho énfasis en el sexo protegido, en tener prácticas sexuales libres de riesgo para poder prevenir infecciones de transmisión sexual, evitar ponernos en situaciones de vulnerabilidad, y en ese marco también se habló y se abrió todo el debate también sobre el consentimiento. De la misma forma, tenemos que llevar esta educación al ámbito digital, ¿no? Y reconocer e identificar de qué manera podemos tener este tipo de prácticas protegidas, ¿no? Como no revelar nuestra identidad, o sea, nuestra cara, por ejemplo, en el envío de mensajes con contenido sexual, o sea, eliminar aquellas partes del cuerpo que puedan revelar la identidad y vaya, pues seguir viviendo la sexualidad de la manera en que se quiera. En la unidad de género, nuestra tarea fundamental ha sido la de soportar los procesos de transversalidad institucional de la perspectiva de género. Esto en aras de consolidar la igualdad sustantiva como un elemento base dentro de la cultura institucional politécnica. Sabemos pues que es precondición para alcanzar esta igualdad sustantiva el hecho de que toda la comunidad politécnica viva espacios escolares y laborales libres de violencia, hecho que es algo complejo. Como unidad de género, a partir del día 6 de diciembre de 2019, se impulsa a través de la publicación del Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el IPN, toda una política de cero tolerancia a la violencia. Y pues es un esfuerzo que se ha nutrido por el trabajo, el sudor y la sangre de muchísimas mujeres que en el camino nos han legado su experiencia, su conocimiento y que conforman un movimiento social de más de 200 años de historia, que es el feminismo. Entonces, eso, ¿no? A que no nos quedemos callados, a que trabajemos colectivamente y a los hombres a asumir la responsabilidad y las estrategias creativas que nos tocan como hombres formular para dejar de ser cómplices en sostener estas formas de violencia. Porque si bien has dicho, tal vez nosotros también como varones podamos vivir estas expresiones de violencia, somos también lamentablemente quienes más las reproducimos. Entonces, acá, ¿no? Si somos parte del problema, ¿por qué no decir y tomar las riendas del asunto y decir, bueno, somos parte de la solución? Entonces, la invitación está abierta y ojalá que cada vez más se sigan sumando creativamente hombres y mujeres a este proyecto fabuloso que es construir y ver el mundo desde la perspectiva de género.